Muy buenas a todos y bienvenidos a esta clase introductoria del curso de infraestructuras críticas. ¿Críticas por qué? Bueno, pues porque si se joden tenemos un gran problema. Como dice la definición que viene en la ley, y ahora veremos las definiciones tranquilamente, pues una infraestructura crítica es una infraestructura estratégica de funcionamiento indispensable. Y entonces, pues no permite soluciones alternativas en el caso de que tenga un grave problema, de que tenga una grave perturbación. Pongamos, por ejemplo, pues una central nuclear, que es quizá lo más visual a la hora de pensar en una infraestructura crítica. Pues en el caso de que tenga un grave problema la central nuclear, como pasó en Chernóbil, pensemos, pues tiene no solo la ciudad, tiene el país un gran problema. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esta definición porque al final el tema va en relación a las infraestructuras críticas. ¿Y qué son las infraestructuras críticas? Pues primero de todo son infraestructuras estratégicas. Vamos a tener que conocer que las infraestructuras estratégicas son instalaciones, redes, sistemas, equipos físicos, equipos tecnologías, o sea, tecnología de la información también, sobre las cuales descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Ojito con las definiciones que son muy preguntadas. También durante el curso vamos a ver esas preguntas que se han hecho en los exámenes oficiales. No solo en los exámenes oficiales de escala básica. Vamos a ver exámenes oficiales de escala ejecutiva, ascensos oficiales. Y, bueno, nos van a dar una idea de cómo preguntan acerca de este tema. ¿Quiere decir esto que nos van a preguntar siempre de la misma manera? No, podrían preguntarnos otra cosa, pero veremos que se reproducen mucho siempre las mismas preguntas. Vamos a ver, lo primero de todo, un histórico para entender bien a qué viene todo esto, y es que claro, si nos remontamos a 2001, nos vamos al ataque del 11S en Nueva York. Luego, si nos vamos a 2004, vamos a recordar el ataque que hubo en Atocha. Entonces, el terrorismo va a tener un gran papel dentro de la protección de infraestructuras estratégicas y infraestructuras críticas, porque al final un terrorista lo que le puede interesar para, a fin de cuentas, hacer daño a un país o hacerle daño a una alianza de países, pues podría ser estropear una central nuclear o atacarla cibernéticamente o romper la infraestructura de comunicaciones. En fin, nos estamos imaginando qué tipos de ataques podrían darse y con respecto a los ataques pues habría que implementar una protección. Ahí estamos, en esa protección, y en esa protección surge, pues un histórico desde el 2004 que se crea el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, también llamado PEPIC, ¿no? Son las siglas, Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas. Se crea también el CIWIN, que es el Critical Infrastructures Warning Information Network, que suena muy pro y es una red de información de alerta de infraestructuras críticas, básicamente, pues una red donde se pueden dar entre diferentes países de la Comisión Europea pues una serie de alertas en el caso de que haya problemas dentro de las infraestructuras críticas de Europa. Y en 2007 ya por primera vez se crea el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas con ese Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, que va a dar pie a partir de la Directiva Europea que se crea en 2008, la Directiva UE 2008/114, da paso todo eso a la parte fundamental de estudio que se da en 2011. ¿2011 por qué? Porque tenemos una ley y un real decreto. 2011, la ley 8/2011 por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, ahí está todo el meollo, ahí es donde tenemos que estudiar a saco, y luego el Real Decreto 704/2011 por el que se aprueba el reglamento para esa protección de las infraestructuras críticas y que también va a aportar, pues muchas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que estudiar para esta bonita oposición. Por último, ya en 2015 tener en mente que sale la Ley de Seguridad Nacional. No vamos a tocar mucho de la Ley de Seguridad Nacional en este curso, pero sí que tenemos en la plataforma un podcast hablando de esto. Por tanto, echadle un ojo, echadle un oído, que seguramente pues también os ayuda a comprender mucho mejor todo este paradigma de la protección de infraestructuras críticas y demás.
Es importante decir que en este marco jurídico podemos partir también de la Constitución, como siempre. La Constitución está ahí, pues sentando bases, y en ese artículo 149.29 nos habla de que la seguridad pública es competencia del Estado. Por tanto, ya a partir de ahí podemos saber que todo esto de las protecciones de infraestructuras críticas, estratégicas y demás proviene del Estado. De hecho, ya veremos que el Ministerio de Interior pues tiene mucho peso. De hecho, tiene todo el peso del mundo, excepto en las infraestructuras críticas que son del lado del Ministerio de Defensa y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde ahí mandará Defensa y mandará pues Policía Nacional, Guardia Civil, en fin. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, porque a fin de cuentas, pues la Policía Nacional vela por la seguridad de sus instalaciones. Bien, ya tenemos marco jurídico, repasemos, pues esa directiva que se crea en 2008 de la Unión Europea, Ley 8/2011 y Real Decreto 704/2011. ¿Qué tenemos en la ley? La ley asienta unas definiciones para esta protección de infraestructuras críticas que debemos conocer. Así que venga, vamos a darle caña a las diferentes definiciones de la ley. Vamos a ir comentándolas poco a poco, si son fáciles, difíciles, empezando por servicio esencial. ¿Qué es esto de servicio esencial? Bueno, pues es el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. Bueno, esta es fácil. Ahora nos vamos a sector estratégico y subsector estratégico. ¿Qué es sector estratégico? Pues son cada una de las áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de la autoridad del Estado o de la seguridad del país. Su categorización viene determinada dentro del anexo de la ley que estamos comentando, la del 2011. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 12 sectores estratégicos y cada uno de ellos puede dividirse en diferentes subsectores estratégicos. Por tanto, la definición de subsector estratégico va a ser cada uno de los ámbitos en los que se dividen los distintos sectores estratégicos, conforme a la distribución que contenga, propuesta de los ministerios y organismos afectados, el documento técnico que se apruebe por el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, etc. Importante eso, sector estratégico y subsector estratégico. Importante saber que hay 12 sectores estratégicos dentro de todo esto de la protección de infraestructuras estratégicas y críticas, ¿vale? Nos vamos ahora a infraestructuras estratégicas. Definición de infraestructuras estratégicas, pues son instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre la que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Esta definición es muy importante porque ha sido preguntada varias veces y nos pueden liar con la siguiente, que sería infraestructuras críticas. Clave para esto, pues saber que dentro de la definición de infraestructuras críticas viene determinado que son infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable. Por tanto, las infraestructuras críticas, su funcionamiento es indispensable y por tanto en la definición de infraestructuras estratégicas no viene la palabra indispensable. Leo la definición de infraestructuras críticas: las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. Luego nos vamos a infraestructuras críticas europeas, que son aquellas infraestructuras críticas situadas en algún Estado miembro de la Unión Europea cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al menos a dos Estados miembros. Esto también se ha preguntado. Todo ello con arreglo a la Directiva 2008/114 del Consejo, patatín y patatán, ¿vale? Importante esto. Infraestructuras críticas europeas, 2 países. Zona crítica. Siguiente definición: aquella zona geográfica continua donde estén establecidas varias infraestructuras críticas a cargo de operadores diferentes e interdependientes, que sea declarada como tal por la autoridad competente. La declaración de una zona crítica tendrá por objeto facilitar la mejor protección y una mayor coordinación entre los diferentes operadores titulares de infraestructuras críticas o infraestructuras críticas europeas radicadas en un sector geográfico reducido, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas de carácter integral. Bueno, pues ya estamos viendo
cómo dentro de una zona crítica puede haber en esa área geográfica varias infraestructuras críticas. Por tanto, claro, es una zona crítica porque si hay un ataque terrorista en esa zona podría tener una repercusión mayor. Así que nada, definición al canto. Ahora nos vamos con los criterios horizontales de criticidad. ¿Qué es esto, malón, de criterios horizontales de criticidad? Pues son parámetros, ¿en función de qué? En función de los cuales se determina la criticidad, la gravedad y las consecuencias de una perturbación o destrucción de una infraestructura crítica. ¿Y se evalúan en función de qué? Pues estos criterios se evalúan en función del número de personas afectadas, el impacto económico que tengan, el impacto medioambiental, el impacto público y social. Claro, evidentemente, dependiendo de a lo que afecten, pues se van a recoger estos criterios y vamos a decir, oye, mira, es que si un aeropuerto sufre un ataque, pues tiene un impacto económico porque deja de entrar y salir personas del país, tiene un impacto de personas afectadas porque todos los días hay no sé cuántos miles de viajeros, etc. En función de estos criterios, pues luego ya se decide si una infraestructura es crítica o no. Tenemos la definición de análisis de riesgos, que es una definición pues muy fácil, que es un estudio de hipótesis de amenazas posibles necesario para determinar y evaluar las vulnerabilidades existentes en los diferentes sectores estratégicos y las posibles repercusiones de la perturbación o destrucción de las infraestructuras que le dan apoyo. Pues nada, un estudio de hipótesis. Oye, pues mira, es que este sector, el sector nuclear, tiene el problema de que si se destruye una central nuclear, pues afecta a 100 kilómetros a la redonda. No, es que si se destruye el aeropuerto, pues o tenemos un ataque en una estación de tren, como pasó en Atocha, tenemos, pues, en fin, una serie de amenazas posibles, un escenario, y hay que tener en cuenta esas vulnerabilidades existentes dentro de cada sector. Luego tenemos la definición de interdependencias. ¿Qué es esto? Pues nada, los efectos que una perturbación en el funcionamiento de la instalación o servicio produciría en otras instalaciones o servicios, distinguiéndose las repercusiones en el propio sector y en otros sectores y las repercusiones de ámbito local, autonómico, nacional o internacional. Bueno, sin más, hay definiciones que nos pueden preguntar más y liar y otras que es que no las van a preguntar en la vida, simplemente para entender la ley. Protección de infraestructuras críticas. ¿Qué es esto? Pues un conjunto de actividades destinadas ¿a qué? A asegurar la funcionalidad, continuidad e integridad de las infraestructuras críticas. ¿Con qué finalidad? Pues prevenir, paliar y neutralizar el daño causado por un ataque deliberado contra dichas infraestructuras y a garantizar la integración de estas actuaciones con las demás que procedan de otros sujetos responsables dentro del ámbito de su respectiva competencia. Bueno, pues sin más, proteger las infraestructuras críticas, actividades, un conjunto de actividades. Luego tenemos la definición de información sensible sobre protección de infraestructuras estratégicas. ¿Y esto qué es? Pues los datos específicos sobre infraestructuras estratégicas que, de revelarse, podrían utilizarse para planear y llevar a cabo acciones cuyo objetivo sea provocar la perturbación o destrucción de estas. Y me estoy acordando ahora mismo de la película de Star Wars, que tienen la Estrella de la Muerte, pues un cacharro enorme capaz de destruir planetas, una infraestructura, en este caso, muy estratégica, seguramente crítica para ellos, y en este caso, pues la Alianza Rebelde consigue robar los mapas para poder acceder con esos planos a través de unas rendijas y destruir la Estrella de la Muerte. Pues en este caso, ¿qué ha pasado? Que había una información sensible, que eran estos planos, sobre esta infraestructura estratégica que era la Estrella de la Muerte. Un ejemplo un poco friki, pero que si os gusta Star Wars, pues seguramente valoraréis y os dará también pues un montón de ejemplos a la hora de que pensar en este tema de infraestructuras críticas. Bien, pasamos ya, nos quedan muy pocas, operadores críticos. Esta también es una definición muy importante a tener en cuenta y son esas entidades u organismos responsables de las inversiones o del funcionamiento diario de una instalación, red, sistema o equipo físico o de tecnología de la información designada como infraestructura crítica con arreglo a esta ley. Esto me recuerda también, por poner otro ejemplo friki, al señor Burns y su empresa de gestión de la central nuclear de Springfield. Pues en este caso, la empresa del señor Burns
es un operador crítico. Este ejemplo nos va a ayudar mucho, cada vez que digamos en esta ley operador crítico, a entender muy bien, pues eso, que es una entidad o un organismo, ya sea público o privado, eso depende de las circunstancias. Hay empresas que son públicas y que gestionan, por ejemplo, el tema de aguas o de electricidad. Hay empresas que luego, por ejemplo, tema de electricidad que se han podido privatizar, o temas de comunicaciones, como por ejemplo Telefónica, que en un pasado era pública, ahora ya es privada y tal, pero que no dejan de ser operadores críticos, porque gestionan pues esas infraestructuras. Me da igual que sea nuclear, que sea de comunicaciones, que sea de tema de una fábrica, da igual. Ya veríamos en qué sector estamos. Pasamos a la definición de nivel de seguridad. ¿Qué es esto? Pues aquel cuya activación por el Ministerio de Interior, ojo, recordemos, aquel cuya activación por el Ministerio de Interior está previsto en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, de acuerdo con la evaluación general de la amenaza y con la específica que en cada supuesto se efectúe sobre cada infraestructura, en virtud del cual corresponderá declarar un grado concreto de intervención de los diferentes organismos responsables en materia de seguridad. Bueno, pues eso, un nivel que se pone dependiendo de una serie de criterios, una serie de valoraciones de esa evaluación general de la amenaza. Y luego, pues teniendo en cuenta cada infraestructura, pues sus circunstancias, ¿no? Y por último, y muy importante, el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. ¿Y esto qué es? Pues es la información completa, actualizada, contrastada e informáticamente sistematizada relativa a las características específicas de cada una de las infraestructuras estratégicas existentes en el territorio nacional. Ojo con esto, porque en el temario, si tú te vas al Ministerio de Interior, actualmente, a día de hoy, por lo menos cuando se hace esta grabación, vamos y vemos el temario de la oposición y pone Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. Bueno, pues esto debe de tener aquí un error la Policía Nacional y han puesto Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas, pero lo que tenemos que aprendernos y sobre lo que vamos a estudiar es el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, que dentro de toda esa recopilación que se hace de infraestructuras estratégicas hay algunas que vienen demarcadas como críticas, ¿vale? Este catálogo, ya para terminar, vamos a dejar muy claro que es secreto. Tiene carácter de secreto. Nos pueden intentar liar con otro tipo de denominaciones, pero es secreto. Así que, si vemos este catálogo, nos acordamos del catálogo nacional de infraestructuras estratégicas como esa recopilación de infraestructuras que hay que tener bien cuidaditas, y es secreto, porque claro, si cae en mano de la Alianza Rebelde, pues la pueden liar. Bueno, pues esto ha sido una introducción donde hemos visto pues ese marco jurídico, hemos hecho un repaso histórico, hemos visto las definiciones de la ley principal y ya estamos preparados para en siguientes clases meternos con el sistema de protección de infraestructuras críticas, veremos cómo está organizado, veremos los agentes del sistema, ampliaremos la información sobre el catálogo de infraestructuras estratégicas y daremos luego por último un repaso a la parte más importante de ciberseguridad. Antes de acabar, vamos a ver algunas preguntas oficiales relacionadas con estas definiciones que hemos visto. Hay algunas otras preguntas oficiales relacionadas con la materia que hemos visto al principio como introducción, pero como está relacionada con otros temas que veremos en más profundidad, pues las dejamos para que no sea demasiado larga esta clase. Vámonos con la escala básica 2022, examen de teoría. ¿Qué decía? Sí, decía, de acuerdo con la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, diga a qué hace referencia la siguiente definición. Y aquí nos dan la definición de las instalaciones, redes y sistemas, equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Bueno, pues este caso es muy fácil, lo hemos dicho antes, infraestructuras estratégicas. Pues esta pregunta que pusieron en el examen oficial de escala básica 2022 también cayó en el examen de escala básica en 2018. Dan lo mismo la definición de infraestructuras estratégicas y luego te preguntas si son críticas, estratégicas o esenciales. Misma pregunta para que veáis que se pueden repetir. Pues nada, si ya hemos hecho un buen repaso de los exámenes oficiales, la clavamos porque han preguntado lo mismo. En la pregunta del examen de escala básica 2016 nos hacían
una pregunta acerca de las infraestructuras críticas europeas. Pues nada, muy fácil porque la única respuesta válida era la que indicaba que la perturbación o daño de la infraestructura crítica afectaría gravemente al menos a 2 Estados miembros. Esta pregunta, si no me equivoco, también se ha repetido en alguna que otra escala, así que nada, tenedla muy en cuenta. Hemos visto 2 preguntas que han caído varias veces, así que bueno, nos las grabamos a fuego y para adelante. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosilla, estamos en Discord. Un abrazo, hasta luego.